El Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad Regional de Buenos Aires de la UTN, junto con el Centro de Estudiantes de Ingeniería Tecnológica, han organizado una visita a la central hidroeléctrica de Salto Grande. En ese marco, esta presentación tiene por finalidad proveer al visitante, al estudiante, una información complementaria para tener una visión de conjunto de la obra a ser visitada. ¿Qué función cumple el complejo hidroeléctrico Salto Grande? Esta obra fue planificada a mediados del siglo pasado. Estamos hablando de principios de los 60, comenzada a construir a fines de los 60. Fue una obra prevista como un complejo hidroeléctrico, pero también de uso múltiple. Entre otros usos, aparte de la generación de energía eléctrica, estaban consideradas la navegación, de hecho hay una esclusa que está proyectada y construida, riego, agua potable, producción vitícola, desarrollo regional. De todas estas actividades, en la actualidad, la que se presta fundamentalmente es la generación de energía eléctrica. La electricidad producida por Salto Grande alimenta al sistema argentino de interconexión. En el mapa de la figura de la izquierda podemos ver la red troncal de extra alta tensión del sistema argentino de interconexión, que permite vincular los puntos de generación de energía eléctrica con los centros de consumo. Estamos hablando de generación no solo hidroeléctrica, sino también la nuclear, la térmica a gas y de otros combustibles hidrocarburíferos, la solar y eólica también están incluidas. La función de CAMESA es una función técnica económica porque busca satisfacer la demanda instante a instante durante las 24 horas del día, los 365 días del año, con la selección de aquellos equipos de generación que provean el mínimo costo, manteniendo una determinada calidad, un piso de los parámetros eléctricos de la red. En la fotografía lo que podemos ver es el centro de despacho de CAMESA, donde instante a instante se van siguiendo cómo funciona las distintas fuentes de generación, la demanda generada en cada centro de distribución, etcétera, etcétera. Actúa en forma preventiva CAMESA, en forma de pronóstico, estimando al día siguiente qué demanda de energía va a haber para prever qué equipos van a tener que entrar en operación. Tengan en cuenta que de las fuentes de generación hay veces equipos que por fallas o por mantenimiento tienen que salir de servicio. Entonces CAMESA tiene que estar permanentemente atentos a qué equipos están en condiciones de operar. Con mucho colorido, por ejemplo, para ver el nivel de detalle que tiene que manejar CAMESA, ellos están atentos, por ejemplo, a eventos masivos, como puede ser una final Argentina-Brasil Copa del Mundo, donde el grueso de los hogares están conectados a un televisor y tienen un comportamiento uniforme. Ese comportamiento uniforme, imagínense que viene el entretiempo y decenas de millones de personas salen a abrir sus heladeras. Bueno, ahí se produce el arranque de los equipos, de las heladeras. Toda esa demanda de energía instantánea tiene que ser atendida por la red. Tiene que estar suministrada en la red. Si no, la red se cae. Ni imaginarse lo que puede suceder. Que se corte la electricidad. Entonces, CAMESA toma las previsiones adecuadas para que en un evento de esta naturaleza esté la energía eléctrica disponible para que los televisores funcionen. Y las heladeras también. CAMESA sigue la evolución de las 24 horas del día, del consumo de demanda de todo el país. Esta curva que vemos acá, este es un ejemplo, digamos, de un día típico, y determina qué equipos son los que permiten cubrir esa demanda. Entonces tenemos
la base de suministro está provisto por lo que se denomina las hidroeléctricas de base y la nuclear. Son fuentes de generación que funcionan las 24 horas del día y suministran la base de la provisión. Lo naranja vienen a ser las centrales térmicas, que actualmente, digamos, son básicamente a gas y algunos derivados de petróleo. No están mostradas en el gráfico las eólicas y solar, que por ley son obligatorias, digamos, la entrega casi, digamos, como si fuera una de base, pero con la intermitencia propia de la solar y eólica. O sea, cuando hay viento hay energía eólica y cuando hay sol hay energía solar. Y finalmente, digamos, está la hidroeléctrica de punta para cubrir esta otra, la parte final. Entonces, como dijimos, Salto Grande y Yacyretá, que son centrales de base, cubren esta parte de la demanda, y las centrales de embalse, como son las del Comahue, Chocón, Piedra del Águila y Alicurá, permiten cubrir la demanda de pico, esta de acá. Ya que estamos, hacemos una aclaración. Las centrales hidroeléctricas se dividen en dos grandes grupos. Las centrales de pasada, o centrales de base que se llaman, como son Salto Grande y Yacyretá, que son presas que no están diseñadas para retener el agua de las crecidas. O sea, cuando viene un periodo de abundancia hídrica y el agua llega a la presa, estas presas, Salto Grande y Yacyretá, están diseñadas para turbinar a través de las casas de máquina todo el caudal que se pueda, y si hay un excedente, ese excedente se descarga por el aliviadero, no se aprovecha ni se retiene en el embalse. Por eso funcionan las 24 horas del día. En cambio, el otra tipología de presa, como son Chocón, Piedra del Águila y Alicurá, digamos, mencionamos la del Comahue porque son emblemáticas, son presas que están diseñadas para retener el volumen de las crecidas o de la época de abundancia, al contrario de lo que ocurre con las de Salto Grande y Yacyretá, que no las retienen. En estas de Chocón, Piedra del Águila y Alicurá, el embalse tiene la capacidad para retener esa crecida y esa agua ser utilizada posteriormente según necesidad. Actúan como gigantescas baterías de electricidad. Tengan en cuenta que Chocón y Piedra del Águila pueden manejar, por ejemplo, la energía estacional, o sea, la correspondiente a una estación, periodo de estación 3-4 meses, digamos, de acumulación de energía eléctrica. Y precisamente Camesa las utiliza como batería para cubrir estas necesidades de pico de demanda eléctrica. Por eso, las centrales de este estilo, digamos, son fundamentales para el sistema eléctrico porque son las que le permiten lograr estabilidad del sistema. Muy bien, eso respecto de cómo encaja Salto Grande en el sistema eléctrico nacional. Su finalidad. ¿Cuáles son las obras civiles principales del complejo Salto Grande? Lo que podemos ver en esta figura es una imagen satelital del tramo del río aguas abajo de la presa y la presa propiamente dicha en el tramo del río del cierre, donde está el vertedero en la parte central y dos casas de máquina con la misma cantidad de turbinas, una en cada margen, la margen uruguaya y la margen argentina. Y también podemos apreciar la parte de la presa que completa el cierre en cada margen y dos franjas de terreno deforestado por el cual se corren, digamos, las líneas eléctricas que salen desde la central hasta un centro de transformación y despacho que vinculan, esto está hecho en forma simétrica, digamos, tanto del lado argentino como del lado uruguayo, y que estas estaciones de transformación y de transferencia la vinculan con la red troncal que va, en el caso de Argentina, hacia los centros de demanda principal, que son conurbano bonaerense y Gran Buenos Aires, y el Uruguay va hacia el resto del país. Como hecho colorido, vamos a mencionar que cuando se definió la ejecución a través de un tratado que firmaron ambos países para llevar adelante esta obra, una de las premisas del acuerdo político, digamos, entre los países, fue que las obras se hicieran de tal manera que si surgiera un conflicto, cada país pudiera manejar
la obra por separado. Por eso, esta configuración, vertedero en el centro, en correspondencia con el eje que divide, el limítrofe que divide a los países, y la mitad de las obras de las centrales a cada lado. De tal manera que si hubiera un problema, fíjense, digamos, una decisión de índole política internacional, digamos, tuvo incidencia directa en el concepto de diseño, digamos, de las obras. ¿Está bien? La generación de energía hidroeléctrica se reparte 50 y 50. O sea, 50% se va para Uruguay, 50% se va para Argentina. Para Uruguay, el aporte de la energía hidroeléctrica en Salto Grande es mucho más significativo que en el caso de Argentina. Para Argentina es importante, pero para Uruguay muchísimo más. Y Uruguay es un país que ha avanzado mucho en energías renovables, sobre todo eólica, a tal punto que está próximo a cubrir prácticamente toda su demanda de energía eléctrica con fuentes renovables. Un aporte importantísimo, un gran porcentaje de las fuentes renovables de energía para Uruguay es la proveniente del proyecto hidroeléctrico de Salto Grande. Bueno, acá vemos esta imagen, presten atención en esta zona. Este es el vertedero, actualmente en esta imagen no está funcionando el vertedero, funciona la casa de máquina con las turbinas. Y en esta otra imagen, la que vemos a continuación, está funcionando el vertedero. Digamos, o sea, entre una imagen y otra, el caudal que viene por el río es diferente, obviamente en este caso es mayor. Se turbina todo lo que se puede y el excedente se descarga en forma segura por el vertedero, que es lo que estamos viendo en la imagen. Bueno, esta es una sección de presa, la presa de margen derecha, que corresponde a la costa argentina. De paso, digamos, hacemos un comentario. Acá la costa, digamos, en hidráulica de ríos, la costa derecha, margen izquierda y margen derecha, surge de observar el río en la dirección en que fluye. O sea, el río fluye en este caso hacia abajo de la fotografía. Entonces, observando el río en la dirección en que fluye, lo que se encuentra a la derecha es margen derecha. O sea, esta es la margen derecha que corresponde a Argentina, y lo que se encuentra a la izquierda, que es esta costa, es la margen izquierda que corresponde a Uruguay. Bueno, esto es lo de la sección de presa, es una sección bastante tradicional, fundada directamente sobre la roca con un núcleo impermeable para reducir el tema de filtraciones. Esta es una sección transversal por el vertedero, es un vertedero de hormigón, con un perfil ogive de sección típica, y tiene una compuerta sector accionada por un servomecanismo para su apertura y cierre. Esta compuerta sector transmite, digamos, sus esfuerzos a un punto, que es el punto de giro, que se denomina gorrón, que es un punto importantísimo de alta concentración de tensiones en esta pila, esto para el comentario para los ingenieros civiles, que requiere, digamos, un tratamiento estructural muy particular para transmitir esta fuerza hidrostática muy concentrada en este punto, poder llevarla al cuerpo de la pila y de ahí el resto de la fundación. Hidráulicamente, este vertedero, esta es la curva del vertedero propiamente dicho, y este es el recinto donde se produce la disipación de energía. Abierta la compuerta, se produce una aceleración de la energía que tiene que ser disipada antes de su descarga en el río. Se utilizan las pilas que separan los vanos del vertedero para un puente carretero y ferroviario que sirve como vinculación entre ambos países, binacional. Esto que vemos acá es un puente grúa que permite accionar unas ataguías. Las ataguías son como una especie de compuertas planas que se bajan por esta recata, por esta extendidura, para permitir el mantenimiento de la compuerta. O sea, se bajan las compuertas que permiten vaciar este recinto y de ahí se puede realizar el mantenimiento de la compuerta propiamente dicha. Las galerías, que en el cuerpo de la presa permiten, digamos, completar una cortina de inyecciones para controlar filtraciones y una cortina de drenaje para regular y reducir las presiones sobre la fundación, tanto del cuerpo de la presa como de la losa del recinto de disipación de energía.
Este es el edificio de la central, es un edificio típico para este tipo de presas. Son bloques monolíticos, que tienen que ser estables en sí mismos, que tiene una obra de toma, y el circuito hidráulico está constituido por la obra de toma, por lo que se denomina la cámara espiral, que es como una especie de anillo que da vuelta, digamos, alrededor de la turbina, para que el caudal que ingresa a la turbina sea uniforme, y el tubo de aspiración, que es el conducto que permite la salida hacia aguas abajo. Este edificio, digamos, separa el embalse de lo que es la restitución. La restitución es la parte de aguas abajo. Acá se genera un salto, que es el nivel, digamos, entre el embalse y la restitución, que es el salto que genera la energía hidroeléctrica junto con el caudal que pasa por la turbina. Caudal y salto son los elementos centrales, los factores centrales para la generación hidroeléctrica. El caudal, al pasar por la turbina, se produce una transferencia de energía, de la energía cinética del agua a energía mecánica del eje, del rodé del eje, de esta estructura anaranjada, que toda esta es la máquina de generación eléctrica. Al pasar el rodete por esta es una turbina de tipo Kaplan. La energía se transmite en energía mecánica de rotación en el eje. Ese eje al rotar hace rotar un rotor, valga la redundancia, acá en el generador, que ese rotor corta los campos magnéticos del estator, que es otro elemento fijo que está en esta estructura mecánico-eléctrica, y es allí donde se produce la transformación de la energía mecánica a eléctrica. Entonces esta máquina tiene una doble transformación, transforma la energía cinética del agua en energía de rotación mecánica. La energía de rotación mecánica hace girar un rotor en una máquina que produce la transformación eléctrica, de mecánica a eléctrica. Esa energía eléctrica es conducida por los cables hasta una serie de transformadores y de ahí a los transformadores principales y los centros de distribución a la línea de alta tensión. Estos que vemos amarillos son pórticos grúas similares a los que habíamos visto recién en el vertedero, para con ataguías poder aislar este recinto hidráulico y vaciarlo en caso de mantenimiento de la casa de máquinas. Bueno, también hay una escala de peces y una escala de navegación que se construyó, pero lamentablemente hasta el día de hoy no está en funcionamiento, como para aprovechar la navegación de estos tramos de los ríos. Muy bien, un punto importante para que vean. ¿Cuál es la cuenca hídrica que alimenta a la presa Salto Grande? O sea, todo el agua que pasa por Salto Grande, ¿de dónde es suministrada? Bueno, primero veamos la cuenca hídrica del Plata. La cuenca hídrica del Plata, la cuenca superficial, esta línea roja que vemos acá es el borde de esa cuenca, es la que tiene su punto de salida en el Río de la Plata. Cuando vamos a Aeroparque, a la costanera, ahí vemos el Río de la Plata, es la salida de esa gran cuenca que vemos ahí, que abarca, es multinacional, es una de las grandes cuencas del mundo, abarca buena parte, la mayor parte de Uruguay, una parte importante de Brasil, Paraguay, casi completamente Paraguay, y algo de Bolivia y por supuesto Argentina. Bolivia a través de lo que es el Pilcomayo y el Bermejo, ¿no? Bueno, fíjense, digamos, la extensión de la cuenca, que Brasilia, que es la capital de Brasil, está ahí, colgada de la cuenca, pero está dentro de la cuenca. O sea, todo el agua que llueve acá, y llueve en Brasil, en Brasilia y demás, sale por la cuenca, sale por el Río de la Plata. Cuando nosotros vamos ahí a la costanera, vemos toda esa agua que fluye, que la vemos ahí tranquilita, como que no se mueve. En realidad es el aporte en toda esta superficie. La flecha amarilla lo que está mostrando es dónde está ubicada la presa de Salto Grande, objeto de la visita, en el río Uruguay. Y lo que vemos ahí en color azulado, a violeta, liláceo, es la cuenca, la subcuenca, dentro de la cuenca del Plata, que aporta la escorrentía que alimenta el embalse de Salto Grande. O sea, fíjense la proporción que tiene la cuenca de Salto Grande respecto de toda la cuenca del Plata, ¿no? Y eso traducido en caudales es esto. O sea, el módulo del río
en Salto Grande, que es el caudal medio anual, está en el orden de 4.700 metros cúbicos por segundo. O sea, para los que no hayan cursado las materias de hidrología todavía, este número representa que en promedio, en todo el año, pasan por la sección de la presa de Salto Grande 4.700 metros cúbicos por segundo. Es un numerito. Y mucho más numerito, digamos, es el caso de Yacyretá. Yacyretá está ubicada acá en la provincia de Corrientes, sobre el río Paraná. Afecta su embalse también a la provincia de Misiones. Y el caudal medio anual de Yacyretá son 12.600 metros cúbicos por segundo. Y la salida de la cuenca en el río de la Plata, la totalidad de la cuenca, ese caudal medio es 23.000 metros cúbicos por segundo. O sea, ese es el promedio del caudal que está pasando en el río de la Plata cuando vamos ahí a Costanera y lo vemos manso y tranquilo. Muy bien, ¿quién es el operador del complejo Salto Grande? ¿Quién opera la central, el conjunto? El operador es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Es un organismo binacional entre las repúblicas de Argentina y Uruguay y es el responsable de la operación técnica del complejo. ENARSA, en realidad lo es EBISA, Emprendimientos Binacionales Sociedad Anónima, que después fue integrada con ENARSA, y conforman una unidad societaria. Es la encargada de comercializar la energía hidroeléctrica binacional del complejo. Recuerden que habíamos dicho que el complejo hidroeléctrico Salto Grande, de lo que produce de energía, el 50% se lo lleva a Uruguay, el 50% corresponde a Argentina. Bueno, ese 50% de la generación de energía de Salto Grande lo comercializa ENARSA en el sistema del mercado eléctrico mayorista de CAMESA. Las acciones técnicas, digamos, que lleva adelante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se pueden resumir en: se encarga de la operación y mantenimiento de las obras, todo lo que tiene que ver con la seguridad de la presa y las obras propiamente dichas, genera la electricidad hidroeléctrica y la despacha, es responsable de la ocultación. La ocultación es el conjunto, es la tarea que tiene por delante medir todos los instrumentos que existen en la presa y en las obras para monitorear su comportamiento y tiene finalidad de seguridad de presa. Y por supuesto la operación de la presa propiamente dicha. También es responsable del seguimiento hidrológico de la cuenca. Esa cuenca que veíamos azulada recién es seguida por la Comisión Técnica Mixta, con colaboración de Uruguay y de Brasil. Brasil provee información de la cuenca porque forma parte de la alta cuenca. Esa cuenca tiene un tiempo de concentración del orden de 7 días, o sea, cuando se produce una lluvia en la parte alta de la cuenca, tarda 7 días en sentirse los efectos en la presa. Entonces, es un tiempo suficiente, teniendo la información de la Comisión Técnica Mixta, para tomar las previsiones suficientes para reducir los daños y la afectación de la crecida. La modernización del equipamiento es una de sus tareas también, por supuesto, y la interacción con afectados, acciones de apoyo municipal, planes de emergencia, sobre todo en caso de crecidas, también forma parte de sus tareas. Tiene un tribunal arbitral internacional para casos de conflictos, y la difusión y concientización es también una de las tareas. Esta visita se enmarca dentro también de uno de esos programas. Vamos a hablar brevemente sobre la construcción del complejo, si bien esto se va a ampliar obviamente durante la visita, pero más que nada para que tengan una concepción previa, por si quieren realizar una pregunta después. Esta es una imagen de los saltos, de los rápidos de Salto Grande, de allí su nombre, Salto Grande, que ya quedaron, digamos, tapados por el embalse. Digamos, estos saltos eran los que impedían la navegación del río Uruguay aguas arriba de los mismos. Por eso la exclusa de navegación, porque había como un deseo de otorgarle al río la navegación que no tenía.
Respecto de la construcción, vamos a mostrar un par de figuras, digamos, que muestran el desvío del río. Este es un desvío del río característico de estos ríos de llanura, donde se hace una primera avanzada sobre el río a través de estas ataguías de material sueltos, que genera un área que se seca, y a partir de acá se funda, digamos, la presa y las obras, dejando una franja del río por donde pasa mientras se construye esta parte de las obras. Acá vemos la ejecución de esa primera parte, donde se ha construido el vertedero y parte de una de las casas de máquinas, de tal manera de generar las obras para que pase el agua, una vez que estén construidas, para que el río pase por acá. Y acá vemos esas obras de esa primera etapa ya construida, el río ahora desviado por el vertedero y por la casa de máquinas, y en el espacio que antes circulaba el río se construyeron ataguías y se dejó en seco nuevamente ese recinto, se deja en seco ahora ese recinto, para completar la ejecución de la presa en una segunda etapa. Esta es una forma clásica, digamos, de desvío del río. ¿Qué podemos decir de los impactos ambientales y sociales del complejo Salto Grande? Bueno, el principal impacto que tuvo en términos social fue el embalse inundaba una parte importante, creo que cerca del 70% de la ciudad de Federación, en Entre Ríos, lo que llevó al traslado de la localidad a una nueva ubicación. También hubo una inundación de espacios naturales por el embalse y de tierras productivas. Se produjo una afectación significativa a la productividad local, a las actividades productivas locales. Federación tenía una actividad basada en aserraderos y otras, pero en el traslado se vieron afectadas y muchas dejaron de producir. Y también el traslado afectó otras variables sociales. Por ejemplo, no se tuvo en cuenta la vecindad de la gente. Entonces, a quien le tocaba una casa en la nueva federación, por ahí le tocaba en un barrio nuevo, alejado de sus vecinos. Entonces se quebró en muchos lugares esa vecindad que, hubo que ser reconstruida nuevamente. También tuvieron pocos beneficios locales. De hecho, la electricidad no venía de Salto Grande a pesar de estar ahí. Y sí, el único beneficio que se puede decir seguro que tuvieron fue que durante la construcción había algo de trabajo, digamos, pero eso es solo durante la construcción. En realidad lo que importa es después, durante la operación y mantenimiento, cuál va a ser la situación. Les recuerdo que esta obra fue planificada y comenzada a construir en los 60, donde todavía no había la concepción ambiental sobre estos temas que existe hoy día. Recién en la década del 70 comienza a considerarse globalmente el tema ambiental como lo conocemos modernamente. Ahí empieza, digamos, a germinar la idea de darle un enfoque ambiental a estos temas. Esto ha evolucionado muchísimo en estos últimos 50, 60 años, 70 años, a tal punto que en la actualidad, ustedes ya saben, cualquier proyecto, digamos, por más pequeño que sea, tiene que tener una evaluación de impacto ambiental. Un proyecto de esta naturaleza tiene que tener una muy buena evaluación de impacto ambiental hecha, y no es suficiente con la evaluación de impacto ambiental. Requiere una consulta y una participación de los afectados. Para ello están como instrumentos actuales la audiencia pública, apoyada previamente en una difusión amplia, digamos, con amplia cobertura de toda la información del proyecto, para que la audiencia pública puedan los afectados asistir, dar su voz, y también se requiere que cada vez con mayor intensidad las comunidades locales sean partícipes de los beneficios de las obras, no durante la construcción, sino durante la operación y mantenimiento.
Hago una aclaración acá en relación a la hidroelectricidad, porque la hidroelectricidad en los 60 no ha sido casual. Ahí es cuando se disparan una serie de grandes obras hidroeléctricas, Chocón y Salto Grande, básicamente, que disparan otras obras, Yacyretá y después Alicurá y Piedra del Águila, como sistema para complementarse con la energía nuclear y proveer la energía eléctrica que el país necesitaba. En ese marco surge una ley, que está la Ley Eléctrica Nacional, en la cual se define que la generación hidroeléctrica es una cosa jurídica susceptible de ser comercializada. O sea, se separa, es una cuestión abstracta, se separa la generación hidroeléctrica de los otros usos del agua y queda esa generación hidroeléctrica en manos de nación, de la nación argentina. Por eso, digamos, las represas hidroeléctricas o las presas hidroeléctricas en general son encaradas, las de esta envergadura para alimentar el sistema interconectado nacional, son encaradas fuertemente por el Estado Nacional y quien se queda a cargo del manejo de la obra. Y a lo sumo le reconoce a la provincia un 12% en concepto de regalía de la generación de energía producida. Después de la Constitución del 94, el cambio de Constitución donde a través del artículo 124 se les reconoce a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales, está habiendo cada vez más un reclamo de las provincias para tener una mayor participación de los beneficios de las obras en su territorio. Este tema, entre la disputa de nación y provincia, tiene que ver con esto que consideramos que hablamos de que en términos locales haya una mayor participación de los beneficios. Es un proceso evolutivo en el cual se está transitando hoy día. No se sabe todavía cómo va a ser. Pero eso sucedió con las dos represas de Santa Cruz y también con la de Chihuido, que aún no está en construcción, pasaron por procesos de debate en esa línea. Bueno, Federación, como habíamos dicho recién, uno de los problemas que tuvo, digamos, porque no fue planteado el tema social en su momento como se debería haber planteado y hoy día se haría casi de base, es cómo sostener alguna actividad productiva al ser afectada, Federación por el cambio, en su localización. Bueno, Federación se encontró con problemas, al principio de tipo productivo y encaró por su cuenta, una iniciativa que fue una jugada arriesgada porque no existía todavía, fue la prueba piloto que se hizo en el país de hacer un pozo termal, apoyadas en alguna información y en algunos casos que ya había en Uruguay. El municipio contrató a equipos perforadores, creo que incluso vinieron de Brasil, de grandes profundidades, similares a los petroleros, y llevaron adelante una perforación que alcanzó el acuífero guaraní. Para comentarles brevemente lo que es el acuífero guaraní, esto que ven acá en negrita es la cuenca del Plata que vimos recién, la cuenca hídrica superficial, y hay un acuífero subterráneo, el acuífero guaraní, que se conocía de su existencia siempre, pero muy recientemente, en estos últimos 10-15 años, ha comenzado a ser estudiado con más profundidad por los 4 países en forma conjunta, porque es un recurso compartido entre Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Es una reserva de agua dulce gigantesca que necesita ser protegida. Y en la zona de Argentina, este acuífero se alimenta de las lluvias que caen en el este de Brasilero y se va profundizando, hacia el lado argentino. Cuando llega a la costa de Uruguaya, a la costa argentina del lado sobre el Uruguay, ya ahí ha alcanzado una profundidad del orden de 1.200 metros, que es la profundidad a la cual fue el municipio de Federación. Y llegó al agua termal, llegó a explorar aguas termales, a un buen pozo, que les permitió desarrollar una actividad turística y recreativa
que actualmente es uno de los principales fuentes de ingreso de la localidad. Tuvieron la visión, la picardía, digamos, de mantenerla en la órbita municipal, de tal manera que los ingresos del complejo termal alimentan las arcas municipales. Acá está el complejo termal propiamente dicho. Lo han ampliado a un parque termal para el verano, cosa de tener actividad turística durante todo el año. Y en términos locales, otro de los beneficios que esto tiene es la generación de mano de obra de servicios turísticos, que digamos requiere una capacitación accesible, digamos, para la población local, y generadora de abundante fuente de trabajo. Pero esto fue hecho, digamos, por el municipio por sí mismo, digamos, sin ayuda nacional ni provincial, que por lo que tengo entendido. Entonces, volviendo hacia atrás, este tipo de obras, digamos, tendrían que contemplar, de hecho hoy día deberían hacerlo sí o sí, cualquier obra que impacte en estas magnitudes, tendría que contemplar la localidad cómo va a continuar su actividad productiva, su generación de ingresos. Y proveer a tal fin, digamos, o sea, destinar los recursos suficientes y las partes de proyecto de ingeniería y de otras actividades que fueran necesarias para que la nueva localidad no solo tenga vivienda e infraestructura, sino también tenga actividad productiva y reciba los beneficios de la obra propiamente dicha. Muy bien, espero que la visita les sea fructífera y volvemos a agradecer al Departamento de Ingeniería Civil y al Centro de Estudiantes. Así que bueno, espero la disfruten. Muchas gracias.